Seguro que hay algo que te enseñaron en el colegio desde que eras muy pequeño. Una de esas reglas científicas que se te quedan grabadas a fuego en la memoria. El agua hierve a 100 grados. Nos lo venden como una regla fija, universal, casi como una ley inamovible de la naturaleza. Pero, ¿sabes qué? Que no siempre es verdad. A ver, esta es la regla clásica, el estándar de oro que absolutamente todos conocemos. 100 grados Celsius es un número redondo, súper fácil de recordar e incluso lo usamos de base para calibrar termómetros en todo el mundo. Nos han hecho creer que el agua no tiene más remedio que ponerse a hervir en el momento exacto en el que toca esa cifra. Sin embargo, y aquí viene el sorprendente, el agua puede hervir perfectamente a 90 grados. O a 80. Y te aseguro que sigue siendo agua hirviendo, con todo su vapor, con sus burbujas a tope, exactamente igual que como te la estás imaginando ahora mismo en tu cocina. Y ojo porque, por otro lado, puede llegar a unos sofocantes 120 grados y quedarse tan pancha. Perfectamente líquida, en absoluta calma, sin una sola burbuja a la vista. Piensa que es exactamente el mismo líquido, pero mostrando comportamientos radicalmente distintos. Entonces, claro, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué significa realmente esto de hervir? Bueno, pues resulta que no se trata simplemente de que un líquido alcance una temperatura mágica, se encienda un interruptor y ya está. Significa algo mucho más profundo, que el agua consigue la capacidad de transformarse en vapor desde su propio interior, formando burbujas que son estables. Para entenderlo del todo, hay que diferenciar muy bien dos cosas. Por un lado tenemos la evaporación, que ocurre solo en la superficie y puede pasar a cualquier temperatura. Es como cuando ves un charco secándose al sol. Pero la ebullición de verdad, lo que llamamos hervir, es un proceso mucho más bestia. Requiere que se formen burbujas enormes y estables en lo más profundo del agua, y que logren subir sin romperse por el camino. Y para que esas burbujas sobrevivan y no colapsen, entra a jugar un concepto vital, la presión de vapor. Básicamente, cuando calientas el agua, le estás dando a sus moléculas un chute de energía brutal para que intenten escapar y convertirse en gas. Y esa fuga constante de moléculas genera una presión enorme desde dentro del líquido empujando hacia afuera. Vamos a imaginarnos esto como si fuera una auténtica batalla campal. Para que el agua consiga hervir, esa presión que empuja desde el interior tiene que ganarle el pulso a la presión externa de la atmósfera. Es decir, hervir no es una decisión unilateral que toma el agua porque haya alcanzado los 100 grados. En absoluto. Es una lucha encarnizada contra las fuerzas invisibles del aire que la están aplastando continuamente. El punto exacto en el que el agua rompe a hervir llega única y exclusivamente cuando la presión de vapor interna logra igualar la presión atmosférica externa que la aplasta hacia abajo. Es como un empate técnico. Solo en ese preciso momento las burbujas tienen la fuerza suficiente para formarse, hacerse grandes y subir a la superficie sin ser destruidas por la presión del aire. Llevemos esta batalla a situaciones de nuestro día a día, porque aquí es donde la cosa se vuelve súper interesante. Resulta que es el entorno, y no la temperatura por sí sola, el que dicta las verdaderas reglas del juego. Imagínate que estás en lo alto de una montaña. Como hay menos aire por encima de ti, la presión atmosférica es mucho menor. El aire empuja menos, así que el agua necesita menos energía para ganarle la batalla, y ¡pam!, hierve a menos de 100 grados. ¿Cuál es el problema? Que aunque esté hirviendo de forma espectacular, el agua está menos caliente, así que tu comida tarda muchísimo más en hacerse. En cambio, en casa hacemos justo lo contrario con la olla a presión. Cerramos herméticamente el vapor para multiplicar a lo bestia la presión externa. El agua entonces necesita tanta energía para hervir que llega fácilmente a los 120 grados, manteniéndose líquida. Por eso tu comida se cocina en tiempo récord. Pero oye, la presión ambiental no es el único obstáculo. Lo que le eches al agua también cambia la historia. Por ejemplo, si le añades un puñado de sal, estás metiendo una barrera física. Las moléculas de sal se dedican literalmente a estorbar a las moléculas de agua que intentan escapar en forma de gas. A esto en química se le llama elevación ebulloscópica, que básicamente significa que sube un pelín el punto de ebullición. A ver, siendo realistas, en tu cocina no vas a notar la diferencia al hacer unos macarrones, pero a nivel químico es un fenómeno súper importante. Y ahora vamos con algo que parece ciencia ficción, un fenómeno físico que además de rarísimo es bastante peligroso. Es un estado de máxima tensión donde el agua, literalmente, se olvida de hervir. A esto se le conoce como sobrecalentamiento. Pasa cuando calientas agua en un recipiente que es exageradamente liso por dentro, como cuando metes una taza nueva en el microondas. Resulta que el agua puede pasar de largo los 100 grados y no soltar ni una sola burbuja. ¿Por qué? Pues porque necesita imperfecciones, pequeños rasguños en la taza, para que las burbujas puedan agarrarse y empezar a formarse. Sin ellas, tienes entre manos una auténtica bomba térmica. El agua está en un equilibrio tan inestable que, si la sacas y haces un mínimo movimiento o le echas una cucharada de azúcar, explota y empieza a hervir de golpe saltando por los aires. Es una pasada, pero hay que tener cuidado. Otra cosa que a mí me parece fascinante es que llegar al punto de ebullición no apaga las leyes de la física.
A partir del momento en el que el agua hierve, da igual el fuego que le pongas debajo. La temperatura de ese líquido ya no va a subir ni un grado más. Toda esa inmensa cantidad de calor que le sigues inyectando se redirige por completo. Se utiliza exclusivamente para romper con una fuerza brutal los enlaces entre las moléculas de agua y forzar su transformación en gas. Es un consumo de energía absolutamente masivo. Así que, visto todo este proceso, creo que nos toca cambiar el chip de manera radical. Olvídate de los 100 grados Celsius como una regla matemática perfecta. Entender esto nos obliga a mirar más allá de una simple olla calentándose y a replantearnos esas verdades científicas que creemos tan absolutas. Fijaos, como señalan muchísimos divulgadores, bastantes de esas famosas constantes que estudiamos de memoria en los libros no son para nada universales. Al final, no son más que un reflejo directo de nuestro entorno más cercano, condiciones muy específicas de vivir en la Tierra, a nivel del mar, que, por pura costumbre de verlas todos los días, acabamos disfrazando de verdades inquebrantables. Para resumirlo de forma clara, hervir no es alcanzar un número en un termómetro. Es una lucha épica, una pelea constante del líquido para lograr vencer la presión aplastante del entorno que lo rodea. El agua de verdad no hierve a 100 grados. Hierve solo cuando el mundo exterior se lo permite. Y me gustaría despedirme dejándote con esta reflexión. Si algo tan cotidiano, tan aparentemente innegable como que el agua hierve a 100 grados, resulta ser un espejismo creado por la atmósfera en la que vivimos, ¿qué otros grandes hechos damos por sentados cada día? ¿Qué otras verdades absolutas están ahí, a tu alrededor, esperando simplemente a que cambie un poco la presión para revelarnos su verdadera naturaleza?